A esta hora nos conectamos con Radio Quito en 760 AM. Vecinos queridos, buenos días. Les enviamos un abrazo enorme a esta hora de la mañana y le agradecemos por estar siempre en sintonía de el primer noticiero de la comunidad. A esta hora de la mañana parece que hace solcito en la capital, parece que se ha ido un poquito el frío. Hay 12 que ver, grados. 12 grados, parece que el mediodía va a ser calorcito. Sí, o sea, se le siente, no está tan frío como otros días. Sí. O sea, ayer a esta altura en nuestro Estamos foro congelados. principal le presento pues a un par pingüinos. Estábamos congelados, hoy no tanto, así que parece que hace calorcito. Si usted está saliendo, la actitud del caso, los que están en el auto, conduzca con la precaución del caso. Muy Eso bien, sí. vamos a seguir con la información. Militares colombianos continúan en las labores de búsqueda de Huacho, líder de una de las disidencias de las FARC que mantiene vínculos con el cartel mexicano de Sinaloa. 4.000 militares colombianos inspeccionaron la zona donde se produjo el enfrentamiento entre el ejército y miembros del Frente Oliver Sinisterra, hecho en el que el líder de la disidencia de las FARC, Walter Arizala, más conocido como Huacho, resultó herido. Está absolutamente claro que esta es la casa donde se encontraba el bandido. Aquí estaba con su estructura de seguridad, muy lejos de su área de influencia en la frontera con Ecuador. Las autoridades informaron que perdieron la pista de Huacho, quien fue lesionado el sábado y se dio a la fuga. Que no tenemos el objetivo principal bajo nuestro control. Únicamente hasta que tengamos su cuerpo o hasta que lo capturemos vivo, nosotros podremos mirar al pueblo colombiano a los ojos y decir la verdad y nada más que la verdad. Hasta el momento se desconoce dónde se encuentra uno de los hombres más buscados por los gobiernos de Ecuador y Colombia, a quien lo responsabilizan de la muerte de una decena de personas y 40 heridos. A pesar de que hay un plan candado, no los hemos podido encontrar a esta hora. Informó Valeria Navarro. La ministra del Interior, María Paula Romo, dijo que aún no se conoce la información sobre la situación de alias Huacho tras ser herido por las Fuerzas Armadas de Colombia. Esta declaración la dio en una entrevista radial en la que además abordó otros temas como su gestión y la nueva ley de anticorrupción. Veamos. Situación de alias Huacho. Es lo que conocemos, que alias Huacho habría sido cercado por este operativo, que ya hay una confirmación de que miembros de la Marina habrían disparado contra alias Huacho, pero que el operativo va a continuar porque es de interés de la Fuerza Pública colombiana verificar cuál es exactamente la situación de este grupo de personas. Gestión como ministra del Interior. El Ministerio del Interior está encargado de la seguridad ciudadana y de mantener el orden público. Sobre estos dos temas se pueden tener diferentes miradas, porque se puede mantener el orden o enfocarse en la seguridad solamente desde la represión, o se puede tener una mirada más integral, que es la que pretendemos en el Ministerio y la que voy a pretender en mi gestión. Narcotráfico. Cuando uno mira estos procesos en otros países, es lo que ha pasado, que la economía criminal, que la economía relacionada al narcotráfico se ha infiltrado en la política, en la justicia, en el sistema financiero, en la policía, en las Fuerzas Armadas. Entonces, esto es un tema que debe atacarse, los controles internos, la rotación del personal cuando está en zonas en donde hay mayores riesgos. Situación de la Policía Nacional. Me parece que hay un interés y una decisión muy fuerte en la institucionalidad de la policía. Ese es mi trabajo, ese es el encargo que me ha dado el presidente. Al presidente Moreno le interesa una policía que cumpla el papel que le corresponde en el Estado de Derecho. Habitantes de las comunidades rurales que se encuentran cerca de la zona de conflicto entre grupos armados irregulares y el Ejército de Colombia han iniciado el desplazamiento por el temor a ser víctimas de bombardeos o balas perdidas. Además, les preocupan los casos de reclutamiento de niños de 12 años.
La situación de las comunidades indígenas y rurales de la costa pacífica de Nariño es totalmente crítica debido a los fuertes enfrentamientos de las bandas de narcotráfico. Esa fue la denuncia de uno de los representantes de la comunidad Eperaracia Pidara, que ve con preocupación cómo los grupos irregulares se llevan a los niños para vincularlos al conflicto. La movilización de la FARC dijeron que no llevaban reclutamiento, pero de igual manera todavía se encuentra presente prácticamente el reclutamiento y ahora se está mirando a ver casi diariamente se encuentran, se meten 2 o 3, se vinculan a esos grupos al margen de la ley. Los representantes de los pueblos indígenas aseguran que las actividades escolares se suspenden entre 2 y 3 días a la semana. Los productos agrícolas se pierden ante el temor de las familias por el continuo desplazamiento de los mismos. El viernes hubo enfrentamientos y lógicamente pues me parece que 2 o 3 días no hubo labor en nuestro centro educativo por las situaciones de que pues hubo digámonos, ¿cómo le puedo decirle? La gente muy asustada, los docentes y los mismos estudiantes, entonces esos 2 o 3 días no hubo clase. Las autoridades que escucharon la crítica situación de las comunidades indígenas expuestas por el conflicto armado anunciaron las primeras medidas. Se conoce que existen más de 1.300 desplazados a otros territorios, incluso buscarían cruzar la frontera a Ecuador. Desde la nación, el Estado a nivel nacional, aterricen las políticas públicas a las necesidades étnicas de este pueblo. Desde la frontera colombo-ecuatoriana informa Miriam Enríquez. Son las 9:05 de la mañana, vecinos, las 8:05 allá en Galápagos, tiempo de contarles. La Fiscalía emitió dictamen abstentivo a favor de 2 investigadas por el secuestro de Fernando Balda. Sin embargo, podría ser llamado a juicio el expresidente Rafael Correa. La audiencia preparatoria a juicio se suspendió y se reinstalará el próximo viernes. Veamos. Luego de haberse diferido por 2 ocasiones y tras 1 mes y medio, se instaló la audiencia preparatoria a juicio por el supuesto delito de asociación ilícita con fines de plagio, que se habría cometido en contra del ex asambleísta Fernando Balda, diligencia legal que fue suspendida, una vez que la Fiscalía General del Estado emitió dictamen abstentivo, es decir, que no acusa al ex comandante de la policía Fausto Tamayo, actualmente detenido por otro proceso legal, y al agente de inteligencia Jorge Espinosa. Fue la defensa de Balda quien solicitó a la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, la suspensión. Garantizarles que se puedan defender. ¿Por qué? Porque si hay dictámenes abstentivos, muchas veces el contenido de un dictamen abstentivo puede beneficiar a la defensa de Rafael Correa o el resto procesados. La jueza Camacho llamó la atención al fiscal general Paul Pérez por no haber dado a conocer con anterioridad la abstención. Dio un plazo de 48 horas para que las partes conozcan el contenido. Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente Rafael Correa, quien también está siendo investigado, reaccionó de inmediato. Este tema del dictamen abstentivo, que por obvias razones tiene que ser notificado con alguna anticipación. Me parece que está queriendo jugar otra vez a la sorpresa, que lo único que demuestra es la debilidad, la inseguridad de un órgano acusador que no tiene fundamento para llevar adelante su acusación. Audiencia que estuvo marcada por roces verbales, cuando Caupolicán Ochoa cuestionó la legitimidad de la designación del fiscal general, ante lo cual reaccionó Balda. La diligencia se reinstalará el próximo viernes, donde se deberá tratar primero el procedimiento abreviado en contra de los agentes Diana F. y Raúl Che, quienes habrían participado en el secuestro registrado en Colombia en el 2012 y son parte de la colaboración eficaz. Nosotros ya los perdonamos. Ahora lo que queremos es que la justicia en el Ecuador cambie para bien. Quedando únicamente para ser llamados a un posible juicio Correa y el exsecretario de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Senaín Pablo Romero. Una posible suspensión de la solicitud de orden de prisión en contra del expresidente, a cargo de Interpol, se descarta. Si ustedes ven el último impulso de la Corte Nacional, ustedes van a poder verificar con toda claridad que la Interpol ha solicitado documentos para la reunión que se dará en las próximas semanas. Y ahora nos dicen que esto ha sido suspendido. Si ha sido suspendido, que traiga los documentos. Si no tiene los documentos, mejor le conviene quedarse callado. En los exteriores de la Corte Nacional de Justicia, seguidores de Correa quisieron agredir a Felipe Rodríguez, abogado de Balda, informó Héctor Romero. Y precisamente en este tema, a través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado rechazó el llamado de atención que le hizo la jueza Daniela Camacho durante la audiencia preparatoria de juicio por el caso Balda. En el texto señala que la Fiscalía no infringió la norma al declarar dictamen abstentivo a favor de 2 personas en este caso. Al contrario, han tomado las decisiones de manera objetiva, previo a dar a conocer el dictamen a la magistrada.
Los integrantes de la veeduría ciudadana del caso Gabela, junto a Patricia Ochoa, viuda de Gabela, entregaron a la Fiscalía nueva información que esclarecería el motivo del cual se asesinó al excomandante de la FARC. Veamos. Los detalles no se revelaron por pedido de la Fiscalía, pero lo que sí se supo fue de la nueva información que llegó hasta ese lugar, entregada por los integrantes de la veeduría ciudadana del caso Gabela, liderada por el coronel en servicio pasivo Mario Pazmiño. Vamos a hacer entrega a la Fiscalía General del Estado de documentación que no ha sido tomada en cuenta dentro del proceso investigativo, documentación que esperamos nosotros sea sumamente importante para esclarecer el móvil del asesinato del señor general Gabela. La información está contenida en fotografías, una grabación y el nombre de un testigo protegido. Esta información es una información nueva. A decir de Pazmiño, la documentación que se entregó a Fiscalía nunca fue considerada ni por la comisión investigadora, ni por la Fiscalía, ni el perito Roberto Mesa, que investigó el suceso a fin de esclarecer el asesinato. Imagino que no fue acuciosamente el proceso investigativo, se dejaron algunas aristas. Lo que hicimos nosotros es recoger y hacer un análisis mucho más pormenorizado. Esta información fue entregada a su debido tiempo a la comisión, pero nunca, ni en los informes entregados a la familia, no se hizo la respectiva investigación. El general Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea, fue asesinado en diciembre del 2010. Las autoridades de entonces apuntaron a que fue obra de la delincuencia común. Sin embargo, su viuda, Patricia Ochoa, considera que se trató de un asesinato relacionado con las denuncias que hizo su esposo sobre la compra de helicópteros Drew. En Quito informó Andrea Orbe. Y la Asamblea Nacional aprobó una nueva resolución para investigar las denuncias de supuestos cobros indebidos por parte de legisladores a los asesores parlamentarios. Una posible autodepuración en la Asamblea fue descartada de plano, pero se buscará que las entidades judiciales actúen. Esa palabra. Tal como se había anticipado, el legislador Fabricio Villamar intervino para pedir que una nueva resolución sea aprobada en la Asamblea. Esto por los cobros indebidos a los asesores parlamentarios. Y por esto es necesario que la justicia actúe y que actúe rápido. Creo que es absolutamente necesario que la Asamblea dé un ejemplo de transparencia, un ejemplo de verdad. Y Villamar no tardó en dar ejemplos de las múltiples denuncias que han llegado hasta su despacho. Como aquel que dice que la asambleísta se llena la boca de Dios y a mí me pedía $500. Las fotografías de los depósitos de la plata contándose en la mesa. Las transferencias de cuando mi cuota era de 200, después subió a 500. El testimonio que dice que renuncié porque nos obligaba a pagar $400 al partido y la señora utilizaba los sueldos de su personal para enriquecerse. Por ejemplo, tiene una asesora que no trabaja pero le transfiere el sueldo. Denuncias que deberán ser investigadas según la resolución por la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero. Las cuentas de los legisladores serán auditadas y desde la Asamblea se impedirá el despido de personal que trabaje en los despachos de los asambleístas. Y hasta ahí, nadie más en el Pleno se pronunció. Y a pesar de que al menos 2 legisladores pidieron la palabra, la presidenta de la Asamblea argumentó que no era posible, pues el tema se había ya debatido en otra sesión. Este tema lo hemos tratado ya en una sesión anterior. Unánimemente 119 legisladores aprobaron la resolución. A pesar de estar presente en el Pleno, la legisladora Karina Arteaga de País, una de las asambleístas que ha sido denunciada por este caso, prefirió no registrar su voto. Con esta resolución se espera que la Asamblea pueda ser depurada desde afuera, con la actuación de la UAF y la Fiscalía. Ahora los ojos tienen que estar puestos en las entidades de control y tienen que trabajar rápidamente para que este tema pase rápidamente a control y a justicia. En el momento en que se hayan encontrado indicios del cometimiento de ilícitos, se pedirá el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y esta Asamblea tiene la obligación de cumplir con los electores procediendo de la manera como la autoridad requiera, toda vez que aquí el espíritu de cuerpo sale sobrando. Y aunque se pensaba que una autodepuración podría ser viable para limpiar la imagen de la Asamblea, esa posibilidad fue descartada de plano. No sé cómo puedo entrar a una autodepuración. Así, la Asamblea busca limpiar su imagen tras este escándalo que ha sacudido a legisladores de diferentes bancadas. Informó Javier Gallo.
Son las 9:13 de la mañana, 8:13 en Galápagos. Ya se generan las primeras reacciones sobre el informe preliminar de la Contraloría. Esto en torno al uso de los recursos públicos entregados para el manejo de Alianza País. Expresidente de la organización anuncian que acudirán el próximo viernes al ente en control para entregar la documentación requerida por la Contraloría. Miremos. Para Doris Oriz, expresidenta de la agrupación política, la decisión de Contraloría sorprende. Afirma que durante su gestión al frente de Alianza País se entregaron todos los documentos de sustento de los gastos realizados dentro del partido. Alianza País fue, durante nuestra conducción de Galo Mora, de quien habla, y de Gabriela Rivadeneira, la organización política más cumplida, que dentro del trimestre del año siguiente presentaba todos los justificativos del fondo partidario conforme a la normativa del CNE, que es nuestro juez. Que les sorprende que después de varios años la Contraloría busque supuestas irregularidades en el manejo de esos fondos. Afirman que si existieran errores jamás les hubiesen entregado año tras año los recursos del fondo partidario. Aunque no se atreven a denunciar una posible persecución política, ellos dicen que estarán atentos a la decisión final que tome Contraloría. Nosotros el día viernes iremos los 3 secretarios ejecutivos de Alianza País a presentar todo el resto de la documentación que se nos ha solicitado. Sin embargo, debo aclarar a los medios, jamás la Contraloría ha hablado de irregularidades, ha hablado de información que debemos completar y lo estamos haciendo porque todo fue manejado muy escrupulosamente por parte de nosotros. Mientras tanto, los actuales integrantes de Alianza País aseguran que esperan que la Contraloría actúe apegada a derecho y, de ser el caso, determine responsabilidades en este tema. Lo que en su momento dado Ricardo Zambrano denunció es el uso de recursos de aproximadamente $600.000 en pocos días, finalizando la gestión de la ex secretaria ejecutiva del movimiento. Todo lo que vaya hacia la transparencia y garantizar un buen manejo de los recursos, yo creo que lo apoyamos. Dentro de la organización se habían detectado algunas inconsistencias, pero que esperan el informe final para pronunciarse. Informó Javier Gallo. Instituciones nacionales de derechos humanos realizaron una declaración sobre la protección de los derechos de la población venezolana en Latinoamérica. En la misma recomiendan respetar las acciones, promover y proteger los derechos humanos de las personas venezolanas en situación de movilidad. La declaración firmada por los defensores del pueblo de Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador, así como por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de México y Procurador Federal de los Derechos Ciudadanos de Brasil, contó con 10 recomendaciones para la protección de derechos de venezolanos en movilidad humana. La primera recomendación, respetar las acciones que las instituciones nacionales de derechos humanos, en el marco de sus competencias, adopten para promover y proteger los derechos de las personas venezolanas en movilidad humana en cada uno de los estados y acoger las recomendaciones que sean formuladas para garantizar el respeto de estos derechos y evitar su vulneración. Además, se recomendó a los estados ajustar su diseño e implementación de normativa interna y política migratoria a los compromisos adquiridos en convenios y tratados ratificados en materia de movilidad humana, asilo, refugio, así como estándares internacionales de protección de derechos humanos. Rechazar cualquier expresión de violencia, reafirmar el principio de no intervención armada y promover el diálogo entre los países para que en el marco del respeto a la democracia y los derechos humanos busquen soluciones pacíficas y estructurales que contribuyan a reducir los factores que causan la migración forzada en la región y en particular desde Venezuela. Estos puntos, que forman parte de esta decena de recomendaciones, confirmaron, serán enviados a cada una de las naciones junto con un documento técnico que permita orientar el trabajo estatal en materia de migración, informó Javier Rosero. Golosina para nosotros. Y con esto nos vamos, agradeciéndole muchísimo y ustedes para mañana jueves ya estemos juntos. Sí, desde las 6:55, recuerde, para El Comercio TV y luego en este primer noticiero de la comunidad. Que tengan un excelente miércoles. Vivan un día a la vez, no se olviden. Y recuerden que usted es gestor de su propia vida, no le eche la culpa de sus líos a otros, sino a usted mismo y póngale buena energía.